Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio de Verdad Adventista. Agradezco a Dios por el estudio de la lección número 10 programado para el sábado 3 de junio. Los engaños finales de Satanás. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. El drama del conflicto entre el bien y el mal desarrolla una intensa lucha por el control mental de los seres humanos. Y nos estamos ubicando bajo la bandera de cada uno de los grandes líderes, Cristo, Satanás. La Biblia revela quién será el vencedor, pero todos descubriremos si hemos decidido en favor o en contra de nuestra seguridad eterna. El mensaje del segundo ángel se dirige con apremiante denuncia contra todo sistema religioso mundial que se ha apartado de lo recto y de la lealtad al Dios verdadero, rechazando la advertencia del primer mensaje angélico. Señala a Babilonia como la sede del sistema falso de salvación y cuna de diversos tipos de engaños religiosos en el mundo, que ha dado a beber a las naciones del vino corruptor que turba el discernimiento espiritual, y solo a través de un estudio profundo de la Biblia puede descubrirse con mucho asombro nuestras prácticas religiosas como viniendo de un oscuro origen tradicional de paganismo y desafían las autoridades de Dios. Cristo rogó a su Padre Celestial que a través del estudio de la palabra protegiera a sus fieles de esos tipos de engaño. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Porque ninguna mentira procede de la verdad. Primera de Juan 2:21. Sino del padre de la mentira. Juan 8:44. Este enemigo conoce bien las inclinaciones naturales del hombre que encuentra agradable la religión permisiva que no enfatiza compromisos espirituales ni con Dios ni con su palabra. Una religión tal aglutina millones de personas embriagadas del vino de Babilonia, Apocalipsis 18:3, y que van, como dijo Cristo, en el camino ancho que lleva a la perdición, Mateo 7:13, y su fin será camino de muerte eterna, Romanos 6:23. Pero antes de que termine el tiempo de la gracia, Dios invita a todos a beber el antídoto contra este veneno espiritual que es el mensaje de los tres ángeles. En el estudio seguiremos viendo no solo los engaños de la Babilonia, sino también el plan de Jesús para salvarnos de estos engaños y de la muerte, porque sin su ayuda nos destruirían eternamente. Estudiaremos dos grandes errores o engaños de Babilonia y la solución divina para enfrentarlos. 1. La inmortalidad del alma. 2. La adoración del sol. Y finalizando con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con la inmortalidad del alma. Satanás ha controlado eficazmente la mente del hombre mediante la coacción, el engaño y la superstición. Desde el mismo jardín del Edén se escucha el eco de su primera mentira, de la que han derivado una cadena de engaños. En Génesis 3, después de un breve diálogo con Eva, puso en la mente de ella que Dios le había negado acceso a un conocimiento que le elevaría al plano divino y que si pecaba comiendo el fruto prohibido podría alcanzarlo. Y luego le dijo: no morirás. Génesis 3:4. La creencia de los supuestos espíritus de los muertos jugó un papel importante en el pensamiento antiguo babilonio. De hecho, ellos creían que el espíritu incorpóreo descendía al inframundo al morir, y la creencia de que hay un alma inmortal que continúa vagando eternamente después de la muerte de una persona no es de origen cristiano. Este concepto está presente en las filosofías antiguas de Egipto, Asiria, Babilonia y Grecia. Fueron los griegos Platón y Sócrates quienes la popularizaron. Así que esta idea de la inmortalidad es muy antigua y nos viene desde que Satanás engañó a Eva en el Edén, diciéndole: no moriréis. La falsa concepción del verdadero estado de los muertos es uno de los principales pilares de engaño. Mediante este postulado de la falsa religión se niega la realidad de la muerte y se promueve la inmortalidad natural del alma, y ésta se convierte en la base de conexión con el espiritismo moderno y con los espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esta mentira satánica cubierta de manto religioso se convierte en la creencia más popularmente aceptada, donde millones de personas en el mundo escuchan típicamente en los púlpitos afirmaciones de que los muertos siguen viviendo en otra dimensión o plano de existencia fuera del cuerpo y en estado consciente, y que en alguna manera se comunican con los vivos, poniendo a las masas a merced de espíritus de engaño demoníaco. La fuerte denuncia del cuarto ángel en Apocalipsis 18:2
Acusa también a Babilonia de ser habitación de demonios y guarida de espíritus inmundos y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Todos los alardes de poder milagroso que despliegan estos movimientos cristianos, sean tradicionales o carismáticos pentecostales, tienen esta creencia y no proviene de Dios, sino de la acción directa de los demonios. Fenómenos comunes también en las religiones no cristianas como la santería y el paganismo son también manifestaciones del espiritismo moderno. Es difícil para algunas personas comprender que quienes responden a sus oraciones, invocando devocionalmente a los santos y a las vírgenes difuntos, son los demonios. La palabra de Dios dice claramente en Eclesiastés 9, 5, 6, el que vive sabe que ha de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Los muertos duermen en inconsciencia, permanecen en sus tumbas, no hacen ninguna obra de los vivos. Por su rechazo a la verdad divina, Babilonia se encuentra bajo el control de los demonios. Jesús advierte en el sermón profético de Mateo 24 a su pueblo ante el despliegue milagroso como una de las herramientas del engaño diabólico de los últimos días. Mateo 24, verso 4, verso 5, verso 11 y del verso 23 al 26. Entre estos fenómenos figuran las apariciones marianas y en la danza del sol, con un despliegue milagroso. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz, 2 de Corintios 11:14, y exhibe su poder milagroso. Hace muchos años atrás, el Programa Mundial de la Voz de la Esperanza presentó un tema impactante titulado El fantasma de 1000 rostros. Es Satanás ese fantasma que desde el Edén hasta nuestros días se ha disfrazado como ángel de luz. Nuestra única garantía de seguridad consiste en permanecer firmes, arraigados en la Biblia, acerca de la enseñanza del estado de los muertos, sin pasar por alto este importante anuncio de que la luz de la Biblia indica que la inmortalidad será el regalo exclusivo para fieles creyentes, que hará realidad en la segunda venida de Cristo. Romanos 2:7, 1 Corintios 15, 50 al 55, 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Pero el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Continuamos con la adoración al sol. A través del estudio bíblico descubrimos con asombro que muchas de las prácticas de adoración popular vienen de tradiciones de origen pagano y datan de culturas antiguas. La astrología fue la primera religión que practicó el paganismo y se expresó en la divinización de los astros. En su gran espectro se destaca el culto al sol. Esta adoración al sol fue común denominador de las culturas edomita, egipcia, siria, persa y desde luego la Babilonia. En su libro Adoración de la Naturaleza, tomo 1, página 529, Jane G. Fraser hace la siguiente observación. En la antigua Babilonia se adoraba al sol desde la antigüedad inmemorial. La Biblia presenta los alcances de este culto a tal grado que parece increíble aceptar que el pueblo de Israel, habiendo recibido revelación especial divina como los 10 mandamientos, la Torá y los mensajes proféticos, ellos en un punto de su historia a través del tiempo adoptaron el culto al sol. De forma especial, los 10 mandamientos dedican 2 de sus primeros a aclarar quién es Dios, su naturaleza espiritual e invisible, y que Él no da autorización de adorarle a través de ninguna forma de imagen visible. También tenemos la institución del sábado que de manera especial y permanente hacía la distinción entre el Dios creador y lo que había sido creado, Ezequiel 20, 12 y 20. Y en el santuario terrenal estaba la institución del tipo de culto agradable a Dios. Pero a pesar de todo esto, el profeta Ezequiel describe de manera contundente en Ezequiel 8:16 que ellos daban la espalda al Dios verdadero por adorar al sol. Y dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 hombres vueltas sus espaldas al templo de Jehová y sus rostros puestos al oriente adorando al sol.
Para la posición privilegiada de Israel esto trajo graves implicaciones porque ellos eran un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19:6, Levítico 20:26. Al parecer la visión de los 25 varones postrados adorando al sol era una representación de la grave apostasía que involucraba a las 24 órdenes sacerdotales y al sumo sacerdote. Así como lo describe el profeta, el adorador del sol le daba la espalda no solo al santuario, sino al Dios que moraba allí. Ahora una pregunta importante es, ¿por qué hacían esto los sacerdotes y por qué apartaron su vista del significado del sábado y perdieron el discernimiento espiritual y fueron embriagados por la idolatría? Ezequiel 22:26 dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, y de mis sábados escondieron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. Romanos 1:25 dice también, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Apocalipsis 17 describe que llegaría un tiempo en que los principios babilónicos incluirían la adoración al sol, entrarían en las fronteras de la iglesia cristiana durante una era de transigencia. Fue en la conversión superficial de Constantino, en la primera parte del siglo IV, en el Imperio Romano, teniendo cierta afinidad con la adoración del sol. Arthur B. Stanley, en su libro Conferencias sobre la historia de la Iglesia Oriental, página 186, dice lo siguiente: las monedas de Constantino tenían a un lado letras del nombre de Cristo y en el otro figuras del dios Sol, como si no le fuera posible abandonar el patronato de la brillante luminaria. Página 184, y añade, absolutamente sorprendente, en las monedas Cristo estaba en una de las caras y en la otra el dios Sol. Se gestó un matrimonio entre el cristianismo y el paganismo, un matrimonio entre la iglesia y los emperadores paganos de Roma. La misma adhesión tenaz ha dejado sus huellas incluso en nuestro sacro y universal cristianismo. El mantenimiento del antiguo nombre pagano del Dies Solis, del domingo, para la fiesta cristiana semanal se debe en gran medida a la unión del sentimiento pagano y del cristiano, así como fue recomendado el primer día de la semana por Constantino a sus súbditos, quienes veneraban el día del dios Sol. Y su decreto regulaba su observancia, justamente llamando la atención a una nueva era de la historia de ese día, en la forma de armonizar las religiones discordantes del imperio bajo la institución común. Edward Gibbon, renombrado historiador, también escribe, el sol se celebraba universalmente como el guía, invencible y protector de Constantino. Historia y declive total del Imperio Romano, capítulo número 20. En el año 321 de la era cristiana, el emperador Constantino aprobó la primera ley dominical, en donde declaraba que en el día venerable del sol los magistrados y la gente que reside en las ciudades descansen y que todos los talleres se cierren. Esto fue dado en el año 321, 7 de marzo. Esta ley no incluye a los labriegos porque era la época más apropiada para la siembra y para la cosecha. Sin embargo, causó gran impacto e influencia para la observancia dominical. Fue en las décadas sucesivas que los emperadores y papas, mediante decretos del Estado y concilios eclesiásticos, instauraron el domingo como el día singular de culto, lo que sigue vigente en la actualidad para la mayoría de cristianos. Qué poderoso ejemplo de la dura realidad de que solo porque la mayoría crea en algo o lo practique no significa que sea lo correcto. Observemos alrededor y miremos cuán frecuente es la adoración dominical. Y debemos de tomar esto muy en serio, porque estas tácticas del enemigo fueron advertidas por Cristo. Mateo 24, 12 y 13, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo. La ira del dragón se focaliza contra el remanente escatológico que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, Apocalipsis 12, 17.
No esperemos que en la crisis final se nos haga alguna buena oferta. La historia testifica que el Edicto de Milán del año 312, que hizo cesar la persecución imperial contra los cristianos, fue seguido por la estrategia de unificación del Imperio Romano, seguido también por la promulgación de la primera ley dominical el 7 de marzo del 321. Allí se exaltó el Dies Solis, el día venerable del sol, y de esa manera unió al cristianismo con el paganismo y luego elevó el cristianismo al convertirlo en la religión oficial del imperio y finalmente le dio a su representante de la Iglesia de Roma el poder civil. Y esto dio origen al papado romano, cuya historia habla por sí misma de todos sus hechos. Esta es una declaración notable del Dr. Edward T. Hitchcock, autor de El Manual de Referencia para las Iglesias Bautistas. En 1893, él dijo a muchos pastores reunidos lo siguiente: qué lástima que el domingo venga etiquetado con la marca del paganismo y bautizado con el nombre del Dios Sol, y luego adoptado y sancionado por la apostasía papal y cedido como legado sagrado al protestantismo. La palabra de Dios llama a su pueblo a mantener firme su lealtad a sus leyes, a su palabra, a sus principios eternos y a darle legítima adoración únicamente al Dios verdadero. Sin embargo, da advertencias oportunas acerca del peligro de la apostasía en el capítulo 20 de Ezequiel. Ahí tenemos un ejemplo del pasado digno de consideración cuando Israel, a causa del descuido de los principios espirituales, se doblegó a los engaños del diablo. Ellos fueron llevados cautivos a Babilonia y finalmente fueron descalificados como pueblo elegido. La narración bíblica indica que los ancianos de Israel se presentan ante Ezequiel para consultar a Dios, pero Dios no lo permite. En el pasado ellos no fueron sinceros. Sus hechos indicaban que no tenían la mínima disposición a obedecer. Dios cumplió fielmente su promesa a Abraham, los sacó de Egipto, los introdujo en Canaán, pero estando ahí ellos se contaminaron con los ídolos de los pueblos expulsados. Ezequiel 20 del 1 al 11. Y basta recordar la apostasía del becerro de oro y cómo muchos de sus reyes permitieron que ofrecieran a sus hijos a los dioses pasándolos por el fuego. Deuteronomio 18 del 10 al 14. Ellos pisotearon las leyes y los estatutos que Dios indicó, profanaron sus sábados y olvidaron que era una gran señal permanente que les recordaría su relación pactual con Dios y su posición privilegiada como pueblo elegido. ¿Aconsejaría Dios a quienes por tanto tiempo habían rechazado sus consejos? ¿Pensarían acaso ellos de que Dios los iba a felicitar y que cambiaría de opinión sobre su ley, su sábado y su santa voluntad? Dios espera el respeto y obediencia de su pueblo a sus mandamientos, porque Él ha sido fiel a su pacto y a lo que ha prometido. Sin embargo, ellos se olvidaron. Y aunque Dios es misericordioso, también tiene un límite. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La crisis del cautiverio babilónico vino sobre ellos sin distinguir a justos e injustos. Era un proceso de purificación necesario para apartarlo del pecado y de la maldad. Descubrimos que Ezequiel 20 es un vivo resumen radiográfico de la historia de Israel, que destaca la profanación del sábado como una de las causas principales del cautiverio. Lo mismo hace 1 Corintios 10, otra vívida descripción radiográfica. Y está diseñado describiendo la historia de Israel que quedó registrada para los que vivimos en las postrimerías de los siglos, los que estamos cada vez más cerca del tiempo del fin y del cierre del tiempo de la gracia, cuando la debida observancia del sábado jugará un papel importantísimo en nuestra seguridad y fidelidad como pueblo remanente. Así que no debemos de tomar livianamente la observancia del sábado. Necesitamos una reforma decidida en la observancia de este día bendito. No podemos enfatizarle al mundo que ha bebido del vino de Babilonia acerca de la apostasía dominical si nosotros no somos fieles observadores del sábado bíblico. Y el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel demanda de nosotros fidelidad a los mandamientos de Dios y especialmente al sábado en el tiempo del fin. Apocalipsis 14, versículo número 12. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes.
A través de los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los seres humanos en sus redes, mientras aquella forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma, y los protestantes de Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, este país marchará en las huellas de Roma pisoteando los derechos de conciencia. El conflicto de los siglos, página 574. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la palabra de Dios podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora crítica se acerca. ¿Hemos asentado los pies en la roca inmutable de la palabra de Dios? ¿Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Conflicto de los siglos, página 580. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia, y la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de los concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de la mayoría. Nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe de ser considerado como evidencia en favor o en contra de un punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico "así dice Jehová". Reflejemos a Jesús, página 361. Los que poseen la verdad como ha sido revelada por Jesús no deben aprobar ni aun con su silencio la obra del ministerio de la iniquidad. Jamás dejen de dar la nota de alarma. No hay que ocultar la verdad, no hay que negarla ni disfrazarla, sino que hay que presentarla plenamente y proclamarla con osadía. Mensajes Selectos, tomo 2, página 423 y 424. Les deseo un feliz sábado en la bendita presencia del Señor y múltiples bendiciones para sus vidas.